confesó algo que solo yo debía saber, y desde ese momento entendí que el silencio sacramental no era una protección, sino una prisión. Llevo 32 años sirviendo a Dios en estas tierras de Castilla. 32 años escuchando pecados, absolviendo culpas, ofreciendo la misericordia divina a través del confesionario. He visto cómo los hombres se arrodillan en la penumbra de madera pulida, cómo susurran sus secretos a través de la celosía de roble tallado, cómo encuentran paz en la absolución. Eso fue, una vez, suficiente para mí. Eso fue, hace poco tiempo, todo lo que creía que la fe significaba. El misterio de la Asunción se llama esta iglesia. Un nombre engañoso, podría decirse. Las iglesias llaman a la Asunción esperando elevación, gloria, entrega al cielo. Pero nuestro edificio está firmemente anclado en el suelo polvoriento de San Cristóbal del Páramo, un pueblo tan pequeño que apenas figura en los mapas diocesanos. 39 habitantes, contaba el párroco anterior. 38 ahora, aunque no sé exactamente cuándo dejó de estar uno de ellos. La iglesia fue construida en el siglo XVI, aunque lleva siglos hundiéndose lentamente en la tierra que la rodea. Las paredes de piedra caliza transpiran humedad permanente. En invierno, el frío cala tan profundo que el incienso se cristaliza casi en el aire, suspendido como fantasmas. Los sinos no suenan claros aquí. El sonido se queda atrapado en las cúpulas maltratadas, reverberando en ecos que tardan minutos en disiparse. Los peregrinos que ocasionalmente pasan decían sentir frío en lugares donde no hay corrientes, calor en lugares donde no hay fuego. Esa noche fue de noviembre. El mes de los muertos había pasado hace una semana, pero en San Cristóbal del Páramo el luto permanecía. Las lápidas en el cementerio adyacente aún lucían flores frescas, velas encendidas a pesar del viento que las apagaba constantemente. Había oído los cantos de la vigilia de todos los santos desde mi celda, los vecinos rezando en el cementerio, sus voces tejiendo un patrón de dolor que es peculiar de estos pueblos españoles. La muerte aquí no es un acontecimiento habitual, es un estado permanente, una atmósfera. Esa noche específica era cerca de las 9. Había terminado mis rezos vespertinos en la capilla privada. Las velas votivas parpadeaban como si respiraran, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. La iglesia estaba vacía, como siempre a esa hora. Los feligreses de San Cristóbal son gente práctica. Van a misa, rezan sus avemarías, se marchan. Nadie se queda en el templo después del anochecer. Nadie, excepto yo. Oí pasos. Eso no era inusual en sí mismo. Los pasos en iglesias antiguas tienen características distintivas. Los talones golpean piedra, reverberan. Pero estos pasos eran diferentes, más lentos, con pausas irregulares, como si la persona estuviera sintiendo el camino y no caminándolo. Cuando la figura emergió de las sombras entre los pilares, no sentí miedo inicial. En una iglesia uno espera encontrar almas que buscan reconciliación, pero había algo en la forma de moverse de este visitante que hizo que los pelos de la nuca se erizaran de una manera que no podía explicar racionalmente. Era un hombre, eso era evidente, o al menos lo había sido alguna vez. Su rostro tenía la apariencia de alguien que no ha dormido en muchísimo tiempo, pero no el cansancio ordinario del insomnio. Era como si las redugas de su cara fueran cicatrices del tiempo mismo, talladas tan profundas que parecían geológicas. Sus ojos eran de un gris pálido, casi blanquecino. No había capilares rojos visibles, solo blancura. Vestía un abrigo largo de lana, gastado por el tiempo, manchado de lo que parecía ser tierra. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la cabeza para mirarme. Luego, sin decir una palabra, se dirigió al confesionario. No había nada en sus acciones que fuera explícitamente amenazante, pero había algo en su presencia que ejercía presión. Después, analizando esa noche, intenté atribuirlo a la atmósfera de la iglesia, al cansancio que había acumulado, pero
sabía, incluso entonces, que eso era mentira. Me dirigí al confesionario. El compartimiento del sacerdote es un lugar de intimidad peculiar, solo, separado por una celosía de madera roja que, aunque permite escuchar, no permite ver claramente. El sacerdote existe en una especie de anonimato profesional. Uno se convierte en un intermediario, un conducto entre el penitente y Dios. Al menos eso es lo que la ley establece. Me senté en el asiento de madera pulido por generaciones de sacerdotes. Abrí la celosía de un lado. Del otro lado la sombra de hombre era apenas visible. Podía oír su respiración. Respiraba en un patrón irregular, como si tuviera que pensar conscientemente en cómo hacerlo. Bendito Padre, porque he pecado, susurró. La voz era raspa, como si sus cuerdas vocales no estuvieran acostumbradas a producir sonidos. Esperó una pausa incómoda, entonces continuó. Mi última confesión fue hace mucho tiempo, 30 años, no, más, 40, quizá más. Comencé el ritual. Que Dios te conceda su gracia y te infunda arrepentimiento. Las palabras fluyeron automáticamente, como siempre lo hacen después de 32 años, pero había algo extraño en el silencio que vino después. Cuando volvió a hablar, su confesión comenzó de manera mundana. Mencionó cólera, una infidelidad en su matrimonio, aunque su voz se volvió más plana cuando dijo eso, como si fuera un resignado obligatorio, no una verdadera confesión. Luego mencionó orgullo, vanidad, el catálogo ordinario de los pecados cotidianos de un hombre ordinario. Pero entonces la voz cambió. Pero hay algo más, Padre, algo que he cargado desde hace décadas, algo que nunca he podido confesar porque nunca encontré a un sacerdote que no supiera ya la respuesta. Esperé. El silencio se extendió. Podía oír su respiración en el compartimiento contiguo, cada inhalación laboriosa. Hace 43 años estuve en un pueblo cerca de aquí, muy cerca, quizá a 2 kilómetros. Hay una casa, Padre, una casa antigua construida en el siglo XV, con un sótano más antiguo aún. Bajo esa casa hay un pozo. En ese pozo hay algo que no debería estar ahí, algo que se suponía que debería permanecer oculto. Mi mandíbula se apretó sin intención. Había algo en su tono que sugería que no estaba siendo completamente literal, o quizás sí. Nuestro pueblo era pequeño, Padre, más pequeño que ahora. La gente venía a esa casa porque el sacerdote la había bendecido. Un sacerdote anterior a usted, un sacerdote cuyo nombre fue borrado de los registros diocesanos. Decían que él podía curar enfermedades que los médicos no podían curar. Decían que los milagros ocurrían en esa casa. Las mujeres estériles daban a luz a niños. Los ciegos recuperaban la vista. Los mudos hablaban. ¿Y usted fue a buscar un milagro?, pregunté, con cuidado. La respuesta vino después de una pausa que pareció durar eternidades. No, Padre, fui a verificar que los milagros eran reales. Sentí que mi fe temblaba. Esto sucede a veces. Un sacerdote escucha una confesión que parece tocar los bordes de algo más grande. Pero usualmente, el desconcierto se disipa cuando aplicamos la lógica teológica. Los milagros son reales, pero también son raros. Las explicaciones mundanas habitualmente son correctas. Pero su voz continuó, ahora con una calidad que solo podría describir como ajena. Fui en la noche, Padre. La casa estaba abierta, siempre estaba abierta. Gente venía a cualquier hora del día o la noche buscando que el sacerdote tocara sus enfermedades. Bajé al sótano. En el sótano había velas, cientos de velas, Padre, quizá miles, todas ardiendo al mismo tiempo, filtrando luz a través de una grieta en el piso. Esa grieta llevaba al pozo. ¿Qué vio en el pozo?, pregunté. Mi voz sonaba diferente para mis propios oídos, más débil. No vi nada al principio, solo oscuridad, incluso con todas esas velas ardiendo. Pero luego mis ojos se ajustaron y comencé a ver formas. Eran objetos, cosas que habían sido enterradas ahí siglos atrás, artículos rituales.
rituales, huesos tallados, símbolos que no reconocía. Y luego, más abajo, vi agua que no se movía, agua que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Quise detenerlo. Había algo en su relato que no era simplemente una confesión, era recitación, pronunciación deliberada de palabras que había practicado muchas veces en su mente. El sacerdote llegó entonces, padre, el sacerdote cuyo nombre fue borrado de los registros. Llevaba una vestidura blanca que no era blanca, era translúcida, como si fuera hecha de algo que no era tela. Sonrió cuando me vio mirando el pozo.